Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Yo soy Nicole Vizcano, yo soy interna, soy estudiante unidades interna en la Fundación Santa Fe, como parte del grupo de interés de medicina interna y de cardiología, y hoy les voy a hablar de endocarditis, basada principalmente en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología que salió en el año 2023. Y pues intenté enfocar un poco los mensajes más importantes y que creo que son más valiosos para nosotros como médicos generales. Hoy nos va a estar acompañando el doctor Francisco Figueroa, que es cardiólogo de la Fundación Santa Fe. Si lo que decía, me basé principalmente en la guía de la Sociedad Europea. Ellos hacen sus recomendaciones y hay que tener en cuenta que a fin de cuentas lo que da la guía siempre van a ser recomendaciones. Siempre va a primar el criterio médico, la sospecha diagnóstica al momento de que uno decida qué hacer. O sea, esto no es una camisa de fuerza, pero pues sí es muy valioso que uno conozca las recomendaciones y la evidencia de las mismas. Y por eso es que cada recomendación que ellos hacen va a tener, va a estar clasificada según el nivel de evidencia y la clase de recomendación que es. Este es un pequeño algoritmo que resume básicamente lo que debemos hacer es sospeche- sospechar la endocarditis de mi paciente, hacer los diagnósticos pertinentes, determinar qué intervenciones son de urgencia, iniciar manejo antibiótico, tratar complicaciones y esperar que todo salga bien y el paciente puede ir a su casa con manejo antibiótico oral. Entonces, para iniciar, ¿qué es la endocarditis? Es la inflamación del endocardio, que es la membrana que recubre las cámaras cardíacas a nivel interno y que recubre las cúspides de las válvulas cardíacas. ¿Por qué es importante que hablemos de endocarditis? Porque es un problema de salud pública. Entonces, a nivel epidemiológico, ¿qué se ha visto? Que para 2019 la incidencia era de casi 14 casos por cada 100.000 habitantes cada año. Y que los muertos eran 666.000. En el mundo tiene una alta tasa de morbilidad y mortalidad asociada hasta 1.700 años de vida asociados a la discapacidad que son perdidos luego de que un paciente tiene endocarditis. Y en Colombia no hay un estudio, o pues la literatura que encontró, no hay un estudio que sintetice cuál sería la tasa de incidencia, digamos, verdadera del país, pero la que se estima en varios es que es de 2,5 por cada 100.000 habitantes y una mortalidad de hasta el 16%. Es decir, de ahí la necesidad que tengamos que saberla identificar y saberla tratar, pues para evitar que nuestro paciente vaya a fallecer. Ahora, la epidemiología también va a estar muy basada en el microorganismo que nos está dando la endocarditis, va a estar muy basado, pues, en la epidemiología de cada país. Para Sudamérica es un poco más común que sea por estreptococos, estafilococos y otros tipos de microorganismos y otros tipos de microorganismos. Entonces es importante tener en cuenta cuál es nuestra población, pues el momento de tratarla. Ahora, ¿cuál es la etiología de la endocarditis? Entonces hay que tener en cuenta tres cosas. Los factores de riesgo, cuál es el método de entrada del patógeno en la sangre, es decir, cuál es la vía de inoculación, que pueden ser múltiples. Y ahí que vamos a clasificar. Vamos a ver procedimientos de alto riesgo para el paciente. Entonces, ¿cuáles son las posibles vías de entrada? Pueden ser múltiples, puede ser desde una infección de la piel, una infección de la cavidad oral, una infección gastrointestinal, una infección del sistema genitourinario, puede ser por una inoculación directa, si el paciente es usuario de drogas intravenosas, si se hace algún tipo de punción vascular que sea insegura o incluso asociadas la atención médica, de ahí a que nunca se tenga que, digamos, obviar toda la parte de asepsia y antisepsia al momento de realizar un procedimiento médico. ¿Y por qué es tan importante? Se habla de que toda la cavidad oral, las infecciones, los mismos, los procedimientos que ocurren en cavidad oral sean tan importantes para prevenirla, y es porque esta va a estar colonizada por una flora que es comensal, que es importante y que incluye un número, digamos, importante de estreptococos. Vamos a forma breve de cómo está ocurriendo la patogénesis de una endocarditis infecciosa. Entonces, voy a tener digamos, un primer momento que por X y razón, por las vías que ya les mencioné, va a haber un patógeno que va a llegar al torrente sanguíneo. Luego de esto, este se va a adherir a la superficie, a una superficie normal, por ejemplo, una válvula cardíaca.
Y algunos patógenos pueden irse a nivel intracelular, que es lo que se puede observar en esta, vamos, tercera parte de la imagen. Esta infección va a proliferar, diseminarse y generar múltiples complicaciones. Puede llevar inclusive a la muerte y múltiples fenómenos embólicos, que son de aquellos signos y síntomas que siempre se nos ha contado cuando nos hablan de endocarditis. Ahora es importante que pues tengamos en cuenta cuáles son las poblaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque lo que les decía, en caso de que con estas poblaciones se lleve a un procedimiento de riesgo, como sobre todo los procedimientos dentales, estos son momentos en los que se debería realizar una profilaxis antibiótica y pues siempre tener en cuenta cuál es el riesgo-beneficio de cada complicación, cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de endocarditis infecciosa, son pacientes que ya han tenido un evento previo. Pacientes que tienen válvulas protésicas o incluso que no tengan una válvula protésica, pero que se haya hecho un procedimiento para la reparación de la misma. Su mortalidad llega a ser el doble que la de los pacientes que tienen una válvula nativa. Y va a haber van a estar a mayor riesgo si, por ejemplo, tienen prótesis biológicas a nivel de válvula mitral y aórtica. También la cardiopatía congénita. Debido a que, digamos, van a tener digamos, un mayor riesgo acumulado a medida que pasan los años y sobre todo si son pacientes que esa cardiopatía congénita que tiene fue intervenida y se le puso algún tipo de material protésico y asimismo pacientes que tienen algún tipo de dispositivo para la asistencia ventricular, para el control del ritmo y demás. Todos estos pacientes, en caso de que lleguen a ser endocarditis, también tienen una tasa mayor de mortalidad. ¿Cuáles son otras poblaciones que se encuentran a riesgo y pacientes que están a riesgo intermedio? Entonces, si hay una cardiopatía reumática, una valvulopatía generativa no reumática, si hay neumonías valvulares congénitas, si hay otro tipo de dispositivos implantados, si hay una miocardiopatía hipertrófica, y que es importante, y si creo que los mensajes en cierto modo son algo obvios, pero pues uno de tanto obviar las cosas puede tender, pues incluso a olvidarlas o no hacer una práctica médica que sea la ideal. Entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones? Que el paciente siempre se le debe incentivar a que tenga una buena salud oral, que se le cepille los dientes sus 2, 3 veces al día. En caso de que haya limpiezas periódicas, en caso de que haya algún tipo de daño, pues se realice una intervención adecuada, que tenga una higiene adecuada de la piel, que si tiene algún tipo de herida, se haga una correcta limpieza de la misma, que evite usarse antibióticos de forma autoformulada, que si tiene algún tipo de infección, pues decirle que el paciente debería estar consciente de que él tiene un mayor riesgo de complicaciones que los que puede tener una persona del común. Y también que si se le va a tomar de pronto infusión, se va a hacer algún tipo de acceso venoso y demás, también debería pues evitarse si es posible por el riesgo de que este sirva como medio de inoculación y que el paciente llegue a ser una endocarditis. Bueno, estas son las mismas las recomendaciones generales que deberían aplicar para pacientes de alto, bajo riesgo e incluso para pues, poblaciones generales, como me imagino todas las personas que estamos en esta charla, que somos aparentemente sanas. Y pues que se recomienda lo que les mencionara, profilaxis antibiótica para aquellos pacientes que tienen un antecedente de una valvuloplastia o un reemplazo valvular y o algún tipo de material a nivel valvular deberían pues ser, se les debería dar una profilaxis antibióticas si se le va a hacer algún procedimiento de riesgo. Listo. Entonces, ¿cuál es el régimen que deberíamos considerar para procedimientos dentales? Para un paciente que no tiene alergia a penicilina, dar dosis de amoxicilina, ampicilina, cefazolina. Si hay una alergia a la penicilina, ampicilina, se puede considerar cefalexina, citromicina, doxiciclina. De ahí la importancia de que el paciente, pues en general se le recalque que no debería autoformularse por el riesgo de que, pues, aunque se le dé una profilaxis antibiótica, pues esta no vaya a ser, digamos, efectiva porque ya genera una resistencia. Y hay algo que me parece interesante que mencionan las guías y es que o sea, esto es, digamos, debería aplicar más que todo para pacientes de alto riesgo y luego pasa a los de mediano riesgo.
que no hay un estudio que nos diga si esto debería hacerse o no, no debería hacerse y cuál es, y el costo y el riesgo de hacerlo, supera realmente el beneficio real que se tendría a largo plazo, pero pues digamos una limitante que ha hecho que no, este tipo de estudios clínicos no se haya realizado hasta el momento. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo? Ahora sí. Procedimientos odontológicos, por ejemplo, que al paciente se le vaya a extraer un diente, que haya una cirugía periodontal, que se le vaya a hacer una biopsia, que se haya un procedimiento a nivel gingival o periapical dental. En estos, ¿qué debería hacer? Si es de alto riesgo, pues son las primeras características que la mencioné, realizar la profilaxis para evitar que vaya a haber una inoculación por estreptococos orales. ¿Cuáles son otras situaciones de riesgo? Si el paciente se va a llevar a una nueva u otra intervención cardíaca o vascular, como un implante de válvula protésica o un nuevo implante, una válvula protésica. Si se van a poner dispositivos eléctricos implantables, debería considerar la profilaxis antibiótica perioperatoria, con el fin de evitar qué tipo de microorganismo, aquellos como los estafilococos coculasa negativa y estafilococos aureus. Ahora, para procedimientos no odontológicos, por ejemplo, si el paciente se le va a hacer una transfusión, se lleva a diálisis, si tiene alguna herida que se va a curar, digamos, de forma rutinaria no debería considerarse la profilaxis antibiótica. Ya si el paciente tiene algún otro tipo de proceso o algo que me diga decir, pues de todos modos debería tener antibiótico y demás, yo debería pues considerarlo. Listo, y pues estas son también las recomendaciones a grandes rasgos. Yo les dejo la presentación para que la puedan revisar, vamos un poco más detenidamente, pero no creo que valga la pena pues que yo me siente a leerles cada una de las recomendaciones de la guía. Listo, y pues esta diapositiva muy importante, también lo que les decía, muy importante para nuestra práctica médica del día a día. Primero que todo, vamos a salir como médicos generales de la importancia que, digamos, esto que suena tan básico, siempre lo tengamos muy presentes. Y que al momento de que uno se comunique con el paciente y sus familiares, siempre se intente usar un lenguaje que sea, digamos, que sea médico, pero pues que el paciente lo entienda. Hacer analogías y buscar siempre herramientas de forma de que él entienda cuál es el riesgo y entienda qué debería y pues qué no debería hacer. Es un poco lo que ya les mencioné. Mantener una buena higiene oral, mantener una buena higiene de la piel, ser cuidadoso en caso de que tengan una infección, pues que no se autoprescriban antibióticos y pues decirle, pues en general siempre, o sea, nunca olvidar este antecedente de alto riesgo, no que los pacientes digan, no, yo no tengo nada y en realidad tienen un antecedente de un reemplazo valvular, de que ya le hicieron endocarditis, como que ellos sean muy conscientes y, digamos, se apropien mucho de su diagnóstico en el día a día. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta para el diagnóstico? Primero, yo tengo que sospechar que mi paciente tiene endocarditis. Luego tengo que hacer toda la parte pues, del diagnóstico microbiológico por laboratorio y pues intentar documentar la lesión. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas importantes? Entonces, primero, la endocarditis puede ser un desafío, no siempre va a ser fácil de identificar y pues de qué me debería guiar yo de un paciente que tenga factores de riesgo para hacer una endocarditis y que esté haciendo una fiebre de origen desconocido. No, toda la fiebre de un paciente con un antecedente en reemplazo valvular significa que tiene endocarditis. Igualmente pueden ser otros casos. Causas de ahí la importancia que uno pues siempre sea muy juicioso haciendo toda la parte pues, de valoración e interrogación del paciente. Y pues tener en cuenta que puede haber síntomas inespecíficos o incluso otros síntomas asociados de las complicaciones que pueden darse en caso de endocarditis cardíaca. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo cardíacos son que el paciente ya tenía una endocarditis infecciosa, que tenga una enfermedad valvular, tenga una válvula protésica, que el paciente sea usuario de un catéter venoso central o un catéter arterial, que el paciente tenga un dispositivo cardíaco implantable, que tenga una enfermedad congénita, algunos no cardíacos, por ejemplo, que sea paciente usuario de drogas, que sea un paciente inmunosuprimido, que haya sido
si recientemente llevado a una cirugía dental o un procedimiento quirúrgico, que tenga una hospitalización reciente y pues el paciente que esté en hemodiálisis. Es decir, todos los eventos que pueden pues llevar a que esté, que alguna bacteria que haya estado por ahí y que no se haya tenido una técnica antiséptica adecuada, haya llegado pues hasta el corazón. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas? Digamos, o sea, ¿qué tanto se presentan estas? Va a ser bastante similar entre los pacientes con una endocarditis en una válvula nativa, en una válvula protésica o en pacientes con un dispositivo cardíaco implantable. Entonces, siempre tener en cuenta que si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene un soplo, son los dos como más comunes y hay otras características que se pueden presentar. El paciente puede llegar choqueado, el paciente puede tener signos de un evento embólico, por ejemplo, que haya hecho un evento cerebrovascular, que haya hecho un evento pulmonar, que haya hecho un evento coronario hepático. Y los nódulos de Osler, lesiones de Janeway, que son las que siempre pues se nos ha mencionado en general, pero pues lo que les decía, lo que pueden ver, digamos, la frecuencia de las mismas es que esta es muy poco, o sea, no, lo más común no va a ser que nosotros encontremos a un paciente con endocarditis que tenga estos signos. Listo. Y pues estas son algunas de las otras complicaciones. Lo que les decía, puede haber una embolia pulmonar séptica, infartos esplénicos, manchas a nivel ocular. El paciente puede inclusive llegar a debutar con un ACV, que digamos, por ejemplo, un paciente que es joven, que llega con ACV, que tiene factores de riesgo como usuario de drogas intravenosas, uno podría, o sea, uno tendría, y que además tiene fiebre, uno tendría que sospechar que el paciente esté cursando con una endocarditis infecciosa. Ahora, ¿cuáles son los laboratorios? Digamos, los generales, los paraclínicos. En realidad general no nos van a decir nada en específico. ¿Qué nos van a decir? Que el paciente está, básicamente, que está enfermo, que puede estar en sepsis, que tiene un proceso inflamatorio infeccioso ocurriendo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues lo que les decía, esto es lo que menciona la guía, pero siempre tiene que primar pues, el criterio diagnóstico de uno de qué le sospecho yo y pues qué debería pedir en el contexto de cómo se me está presentando a mi paciente. Entonces, si pido un hemograma, puedo encontrar anemia, leucocitosis. Puedo encontrar que los retantes de fase aguda van a estar elevados. Puedo encontrar que hay marcadores de disfunción orgánica, es decir, que el paciente está haciendo un estado de shock y demás. Entonces puede haber una alteración, una elevación del lactato, la creatinina, las bilirruinas, incluso los biomarcadores cardíacos. ¿Y para qué me van a servir esos exámenes? Para que yo haga, digamos, todo mi algoritmo pertinente de sepsis en ese momento y evalúe en qué estadio de la enfermedad está el paciente y pues cuáles son las conductas que debería tomar en ese momento, aparte de que tenga la endocarditis. De nada me va a servir decir, el paciente tiene endocarditis y pues se me está muriendo, a fin de cuentas. Ahora, importante, algo, digamos, dos pilares que son bastante importantes, aparte de la clínica, es el diagnóstico microbiológico y las imágenes. Entonces, la etiología más común, pues van a ser Staphylococcus aureus, Streptococcus aureus, los Staphylococcus coagulasa negativo. Entonces, ¿cuál es la idea? De que, bueno, llegó mi paciente, le sospecho una endocarditis infecciosa, que es lo siguiente que debería hacer, pensar en iniciar mi terapia antibiótica. Pero antes de eso, yo voy a hacer algo muy importante, que es hacer la toma de hemocultivos. ¿Por qué? Porque si los tomo luego de que mi paciente ya se le haya iniciado antibiótico, puedo tener falsos negativos, lo cual pueden retrasar pues el diagnóstico y el pronóstico y alterar de forma negativa el pronóstico de mi paciente. Entonces, ¿de qué forma deberían tomarse los hemocultivos? Deberían tomarse 3 series, y debo tomarlos veces, que se tomen con intervalos de 30 minutos entre cada uno de ellos y ya luego sí puedo tomar antibióticos. Y que es lo mismo que al momento que pues, yo hago mis órdenes médicas, considere que debo pedir que los hemocultivos o sea, sean para medio tanto aeróbico como anaeróbico. Y que es importante acá, que yo no debería esperar que mi paciente hace fiebre, o sea, hasta que no haga fiebre no lo voy a hemocultivar. Sí, porque esto, ese mayor tiempo de espera para el diagnóstico va a afectar de forma negativa al paciente. Y pues, digamos, todo esto
digamos, lo ideal que debería pasar, que no sé si pase, es que el laboratorio debería estar muy pendiente, ser muy consciente de cuál es la sospecha diagnóstica del paciente. Si el paciente llega a este punto, es posible que tenga una bacteremia y pues alguno de los test o cultivo esperaría yo que le salga positivo. Y ante cualquiera que me salga positivo, yo debería hacer, pues se le debería notificar al médico de cabecera del paciente para pues realizar el ajuste antibiótico que sea pertinente. Mm. Y ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que mi hemocultivo salga negativo, pues por azares de la vida. No todos los microorganismos son cultivables, algunos se tardan un poco más de tiempo, o puede que incluso la técnica no haya sido adecuada, que al principio se le sospechó otra cosa al paciente, ya le habían iniciado antibiótico, fue hasta después que yo le pude tomar hemocultivo, así que puede dirigir todo hacia la endocarditis, entonces eso puede ser que haya un falso negativo. Ellos plantean que se debería pues hacer, si el paciente ya unos pocos días con antibiótico, que yo debería retirarlo, esperar y tomarle nuevamente pues unos hemocultivos. No sé qué opinará el doctor al respecto, que ha visto él pues, en su práctica. Y también debería considerarse que el paciente tenga una endocarditis bacteriana. Por ejemplo, puede una endocarditis no bacteriana. Puede pasar en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, enfermedades neoplásicas, que estén teniendo un proceso de endocarditis, que pues sería por otra causa y etiología que pues no vamos a revisar en este momento. Y pues tener en cuenta que si sospecho que sea un patógeno raro, no común, debería hacer unas pruebas un poco más dirigidas a ellos. Hacer cultivos especiales, hacer serologías o incluso hacer cultivos de tejido. Ahora, este es un algoritmo diagnóstico que es bastante sencillo. La sospecho, tomo cultivos, hago la identificación, me dan X patógeno, X resistencia, entonces inicio la terapia antibiótica. No fue exitoso, entonces debería considerar nuevos cultivos, intentar tipificación. Y si todo eso sigue sin ser exitoso, ellos sí debería considerar pues la realización de serologías. Pues para que el tratamiento antibiótico sea dirigido. Y incluso si todo esto me sigue saliendo que no hay bacterias, pareciera que no hay hongos, que no hay micobacterias tampoco, debería considerar tomar un perfil de autoinmunes para hablar si el paciente tiene alguna otra causa de base que me pueda estar generando la endocarditis que no sea pues una de tipo infeccioso. Ahora, en cuanto al otro pilar, o sea, las técnicas de imagen, lo primero que yo debería elegir, pues lo primero que debería hacer es una ecocardiografía. ¿Por qué? Es la principal técnica, tiene un buen rendimiento y tiene la ventaja que está altamente disponible. Va a haber centros, digamos, no, tal vez no en la institución en la que nos encontramos, pero sí hay otros centros donde hacerle un TAC, hacer una resonancia, hacer otros estudios pueden demorar días, inclusive semanas. Entonces, la ecocardiografía afortunadamente está mucho más disponible que eso. Entonces, vemos que de primero yo haría en esta parte considerar hacer un ecocardiograma transtorácico. ¿Cuándo sospecho de? Cuando sospecho una endocarditis infecciosa. ¿Y cuál es la idea? Que esta sea tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo que yo me muera en hacer el examen, que me muere en hacer el diagnóstico y que me demore en definir si hay o no complicaciones, va a haber mayor daño, hay más riesgo de que haya complicaciones embólicas, va a haber riesgo de que el paciente tenga que ser llevado a cirugía, inclusive que esa cirugía pues no vaya a ser exitosa. Entonces, pues tenemos varias técnicas ecocardiográficas, lo que decía, transtorácico, transesofágico, intracardíaco, pero estos dos últimos, la disponibilidad pues no es en todos los centros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre transtorácico? Aparte que está más disponible, que va a tener una mejor especificidad, pero una más baja sensibilidad y que va a estar limitada para complicaciones perivalvulares. Entonces, igualmente, si yo diagnostico una endocarditis infecciosa con un ECO-TT, igual debería solicitarle después un ecocardiograma transesofágico para documentar complicaciones.
¿En qué otros escenarios debería pensar en solicitar un ecocardiograma transesofágico? Si el ECOTT no fue concluyente, si fue negativo, pero la sospecha sí sigue siendo alta, porque los decía, igual el rendimiento es bueno, pero pues a fin de cuentas no es una herramienta perfecta. Y las recomendaciones de la guía, que el EcoTT sea la primera línea de manejo y que el transesofágico se considere cuando la primera imagen no fue diagnóstica, fue negativa, y que se habla también que si los primeros exámenes fueron negativos, yo debería considerar repetirlos en una semana, inclusive en 5 días, para evaluar si, o sea, digamos, en cierto modo, para darle tiempo a la enfermedad a progresar y pues de poder documentarla. Y también al momento de hacer pues todo el seguimiento de la terapia médica, pues también debería hacerse un ecocardiograma. ¿En qué momento? En el momento que yo decida o piense que mi paciente ya está para desescalonar. O bueno, no para desescalonar, sino para hacer un cambio antibiótico. El antibiótico son varias semanas, entonces no siempre valdría la pena que un paciente dure aquí inclusive meses para que se le aplique antibiótico, pues cuando se puede hacer un plan de hospitalización domiciliaria, cuando se puede estar en casa para pues una antibiótico terapia por vía oral. Entonces, antes de, pues, el momento de estar diciendo eso, yo debería realizar un nuevo ecocardiograma de sí mismo. Si es lleva cirugía, debería considerar hacer un ecocardiograma intraoperatorio y pues si yo sospecho que mi paciente no va mejorando, que vuelve a tener fiebre, que está normal, empezó a hacer signos, signos neurológicos y demás, o alguna otra característica de embolia, pues yo debería tomar un nuevo eco para ver qué está haciendo, digamos, si su enfermedad está progresando. Ahora, ¿cuáles son? Hay más técnicas, no solo, pues, uno puede limitarse a hacer una tomografía, sino que hay demás. Entonces, la tomografía, ¿en qué momentos debería, pues, considerarla? Sí, el diagnóstico puede considerarla si el diagnóstico no fue concluyente o para evaluar las complicaciones. Digamos, esta tiene una ventaja sobre la resonancia que va a ser un poco mejor para evaluar un paciente que tiene una válvula protésica, porque ¿cuál es el problema? Que ahora la válvula protésica, digamos, va a ser algo de interferencia en el momento de tomar una resonancia cardíaca. También, si el paciente va a hacer yo cirugía, si me puede dar el tiempo, puedo hacer una evaluación perioperatoria para ver si el paciente tiene una enfermedad coronaria. Asimismo, también si hago un examen de cuerpo completo, incluso si lo combino con un PET, puedo ver si hay complicaciones o lesiones a nivel distal. También puedo evaluar si hay complicaciones neurológicas, pero la resonancia va a ser mejor para evaluar esta área. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para la resonancia? Son similares para el diagnóstico de complicaciones de una endocarditis infecciosa. Esta es mejor para la detección de lesiones a nivel neurológico y siendo que inclusive se van a detectar en pacientes que aún no han hecho síntomas a nivel neurológico. Inclusive también si sospecho que hay una lesión a nivel pues medular o de columna vertebral, una resonancia sería nuestro examen de lesión. Mismo lo que les mencionaba para el PET. Va a permitir ver si hay lesiones a nivel distal. Me permite ver si hay una embolia séptica en el vaso, en los pulmones, en los riñones, si hay una infección que esté migrando a nivel vertebral, articular, hepático. Y me puede servir incluso para hacer un monitoreo, un seguimiento luego del tratamiento antibiótico, si el paciente tenía una indicación inicial de cirugía, pero pues por el riesgo de que el riesgo quirúrgico del paciente no, o sea, se está dudando en ser llevado a la misma. Y lo que les decía, también se puede considerar si el paciente tiene válvulas que son nativas o una ecografía que no es concluyente. Es decir, tenemos múltiples herramientas. Estas son varias tablas que ponen la guía comparando los múltiples hallazgos que se pueden encontrar en una endocarditis infecciosa y cómo se ven en los diferentes exámenes. Entonces, digamos, ustedes pueden observar lo que se ve escrito. Digamos, va a ser un poco más fácil describirlo, un poco más, no sé si decirlo, como obvio que esto está ocurriendo en una ecocardiografía que en otros exámenes. Pero pues
A nivel de complicaciones, esta va a ser un poco más limitada al poder describir qué es lo que está pues, sucediendo a nivel del corazón. También todos tienen sus ventajas, sus desventajas en cuanto al riesgo que hay de hacer el examen, en qué es bueno en general y demás. Listo. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Y digamos, inicialmente tenemos los criterios de Duke, criterios de Duke muy eficaces, tienen una sensibilidad global del 80%, pero ¿qué es lo que se nos recomienda? Que se utilicen los criterios de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, ¿qué vamos a tener en este momento en cuenta? Pues la realización de hemocultivos y que estos sean positivos, la realización de imágenes y que estos sean positivas, y criterios menores que van a condensar el hecho de que el paciente tenga factores de riesgo, el paciente, hecho de que el paciente tenga una fiebre, de que el paciente tenga signos de una diseminación embólica, por ejemplo, que tenga aneurismas, que tenga todos esos pequeños signos que siempre nos han enseñado, que haya hecho infartos, abscesos, que el paciente tenga fenómenos inmunológicos o que los hallazgos a nivel microbiológico no alcancen a cumplir los hallazgos de los criterios mayores. Entonces, ¿cuáles son esos criterios mayores? Entonces, que la imagen sea positiva. Entonces, que yo vea las lesiones que son características, ya sea en un eco, una tomografía, en un PET o un SPET. Y en cuanto a los cultivos, entonces para microorganismos típicos, que estos hayan sido positivos en dos cultivos separados. Entonces, ¿cuáles serían los típicos? Streptococcus oral, Streptococcus galolíticos, antes llamado bovis, los del grupo SEC, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis. O que hayan O un segundo criterio, que haya microorganismos que son consistentes con una endocarditis infecciosa en hemocultivos positivos. Entonces, que estos hayan sido tomados con una diferencia de hasta 12 horas o que en el set sería o que se hace en principio 3 o inclusive 4 sean positivos, que la diferencia entre el primero y el último de ellos sea de al menos una hora. O que haya un cultivo positivo para Purnetti o una serología que sea positiva. Y pues digamos que la diferencia de estos versus los otros criterios es que había una tasa importante de hasta 30% de casos de endocarditis infecciosa, pero sobre todo ocasionada por enterococos, que no se identificaban al tiempo, pues porque no se estaban incluyendo en los criterios mayores. Entonces, tener en cuenta que bajo esto podemos poner a nuestro paciente en una endocarditis definida, en una endocarditis que es posible o podemos descartar. Entonces, si tenemos los dos criterios mayores que se cumplen, es decir, cultivos e imagen positiva, ya tendríamos un diagnóstico, un criterio mayor y tres de los menores o cinco criterios menores. Y si es posible, si tengo un criterio mayor y uno o dos de los menores, o tengo tres, cuatro criterios menores. Entonces, si me hallo en estos casos, ¿qué hago entonces? En primer lugar, si estoy con una endocarditis definida, ¿qué debería hacer? Pues continuar todo el manejo, realizar imágenes para el diagnóstico, la valoración de complicaciones, que puede ser el ecocardiograma transesofágico, realizar una tomografía si estos no son conclusivos, que debería estar siempre pendiente o pues evaluar la posibilidad de que haya complicaciones extracardíacas, de la necesidad posiblemente de tomar un PET, o si no hay síntomas que sugieran complicaciones extracardíacas, pues ahí sí que haría criterio, o sea, no se recomienda una recomendación de primera clase, pero pues no estaría mal que lo haga, de ahí la necesidad, pues el que siempre está todo a criterio médico. Entonces, ¿cuál es la segunda posibilidad? De que el paciente cumpla unos criterios sí, o en otros criterios no, es decir, el diagnóstico es posible, pero pues no lo puede descartar. ¿Qué debería hacer? Pues repetir los hemocultivos, realizar, pues repetir el ecocardiograma, lo que les decía al principio, en 5 o 7 días, realizar una tomografía cardíaca para el diagnóstico de lesiones valvulares y considerar si valdría la pena o no tomar otros exámenes como es el PET.
Ahora, la terapia antimicrobiana, ¿cuál va a ser su objetivo? Erradicar pues, el microorganismo que nos está causando, digamos, pues este problema. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento? Si es una válvula nativa, 2 a 6 semanas. Si es una válvula protésica, el tiempo va a ser mayor. Ahora, la terapia empírica, creo que esta es como una de las más importantes para nosotros. Entonces, si es un paciente está en su casa, o sea, no tiene antecedentes de una hospitalización reciente, ni demás, ni eventos, digamos, eventos que lo hayan podido inocular y demás, pues hacer que está la querida comunidad, que si tuvo un reemplazo valvular, que este fue hasta más de 12 meses, que debería ya ser yo, iniciar manejo, luego de haber tomado los hemocultivos con ampicilina y ceftriaxona de forma intravenosa. Si el paciente me dice, no, es que soy alérgico a la penicilina, debería considerar pues hacer un ajuste a este manejo. En este caso, lo que se recomienda es usar vancomicina con gentamicina o cefazolina con gentamicina. Y si por el contrario, el paciente ya tenía una hospitalización de larga data, o el reemplazo valvular fue hace menos de 12 semanas, pues el manejo va a ser diferente. En ese caso, consideraría usar, digamos, la primera línea, la vancomicina con gentamicina, vancomicina con rifampicina, daptomicina con gentamicina, daptomicina con rifampicina. Y considerar siempre, pues el paciente ha tenido uso de antibióticos previamente, cuál es el tipo de válvula y pues el lugar en el que se sospecha fue infectado. Y pues cuáles son las fases del manejo antibiótico. Entonces, las primeras semanas, idealmente que sea IV, que sea intrahospitalario. Ya de acuerdo a su evolución, se puede considerar pues que este manejo se ha llevado a la vía oral o inclusive que sea IV, pero pues que pueda ser IV mientras el paciente está con una hospitalización en casa. Entonces, pues estas son pues todas las tablas de recomendaciones que nos da la guía de cuál es la antibiótico-terapia recomendada según cada uno de los patógenos que nos esté pues refiriendo los hemocultivos. Entonces, va a ser diferente si es un Streptococcus galolítico, si el paciente es alérgico a a beta-lactamasa, si el paciente tiene digamos, una alta probabilidad de que tenga resistencia a las mismas. Lo mismo, va a ser, si tiene, si tiene una infección por un patógeno en el grupo de los estafilococos, dependiendo de sus características, lo que les decía, pues no creo que valga la pena que me siente a leerle cada una de las recomendaciones, sino que yo les paso la presentación para que lo puedan revisar. Lo mismo, si son patógenos un poco más raros, como la Legionela, el Mycoplasma o los del grupo PASAC, también el diagnóstico debería ser siempre dirigido. Entonces, ¿cuándo debería yo considerar cambiar la terapia? Ya ha pasado 10 días del manejo. El paciente está clínicamente estable, tiene las posibilidades de que en casa va a tener una buena herencia. Si es una paciente mayor que está sola, que no tiene nadie que la cuide, tal vez no es la mejor opción mandarla para la casa, sino que debería considerar, pues, continuarse el manejo intrahospitalario. Y pues en qué pacientes no debería considerar ese cambio en la terapia. Si el paciente tiene pues una falla cardíaca, si la regurgitación o la insuficiencia valvular que se haya detectado es severa, si las vegetaciones son grandes, si hay un compromiso neurológico, renal, absortivo. Y, y pues las recomendaciones dependiendo del tipo de válvula que se veía afectada. Listo. Y pues estas serían las recomendaciones, como otro pequeño algoritmo que nos da la guía. Entonces, que nos arroja los hemocultivos, si es un patógeno altamente resistente, que es raro, tal vez no es la mejor opción. Si el paciente tiene un control de fiebre, es una buena opción. Por ejemplo, que ya no tenga 2 días sin hacer fiebre, que tenga una leucocitosis en descenso o que estén bajos, que se tomó PCR, les he tomado múltiples hay un descenso importante en las mismas, que ya lleve al menos 10 días de manejo antibiótico o 7 días en caso de que haya sido llevado a cirugía. Sí, hay otras contraindicaciones
Otra indicación para continuar el antibiótico intravenoso, por ejemplo, que el paciente no tolera vía oral por X y razón, pues no lo puedo mandar a la casa, pues no sería pues la mejor opción. Y se le tomó un nuevo eco de control antes de mandarlo y hay no una indicación de cirugía, una nueva indicación de complicación, pues yo debería tener procedimiento. Y pues si toda esta parte está bien, pues podría considerar pues, ese cambio de terapia. Estos son los medicamentos que se recomiendan dependiendo del patógeno, las indicaciones de cirugía. Entonces va a ser que vamos a tener las cirugías que son de emergencia, es decir, que aquellas que deben hacerse en 24 horas o menos, las que son urgentes, que me dan hasta 5 días para hacerlo, y el grado de recomendación de cada uno. Entonces, esto va a depender si el paciente tiene un shock cardiogénico, si tiene una pobre respuesta hemodinámica, está estable hemodinámicamente, si se le hacen nuevos hemocultivos y son persistentemente positivos, pues todo esto va a interferir. Y por último, ¿cuál es el pronóstico de este paciente? Digamos, no es el mejor, pero pues no, o sea, no significa que no deberíamos hacerle nada, sino que siempre hay chance de que les vaya bien. ¿Cuál es la tasa de mortalidad intrahospitalaria? Del 15 hasta el 30%. ¿Qué pacientes tienen más riesgo? Pacientes mayores, pacientes que hayan hecho complicaciones como una falla cardíaca, shock séptico, falla renal, pacientes que hayan sido infectados por bacilos gram negativos, que tengan una bacteriemia persistente, pacientes que tienen hemodiálisis y pacientes que tengan un vegetaciones de más de 10 milímetros, que tengan una fracción de eyección reducida después de este evento, hipertensión pulmonar, una disfunción de la válvula protésica, disfunción diastólica y demás. Y pues eso sería pues todo lo que les traía para hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta o qué intervenciones quiere hacer el doctor. Hola, ¿cómo están? Les quería pedir el favor de que enciendan las cámaras los que puedan. Bueno, súper. Entonces, pues primero felicitaciones por la presentación. Está genial, pues leer toda la guía y resumirla así no es fácil. Mm, lo que yo quisiera es que, o lo que les propongo es que la reunión la hagan con cámara encendida y demás, por el respeto al compañero que está preparando el tema, presentando el tema cuando se pueda. Obvio, no es fácil, ustedes tienen otras actividades y pues el compromiso de estar aquí, súper. Entonces cuenten conmigo si quieren revisar otras cosas. Endocarditis es un tema importantísimo. Yo he visto morir personas desde los 20 hasta los 90 años por endocarditis, pacientes con válvulas protésicas o pacientes que no sabían que tenían, por ejemplo, una válvula aórtica bivalva o incluso en válvulas nativas que al parecer no tenían muchos factores de riesgo. La presentación en general estuvo muy bien. Eh, la epidemiología pues está clara, varía de acuerdo a la población del microorganismo. Si yo les digo que es un coco gram positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo, ¿qué patógeno es? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Coagulasa positivo, catalasa positivo. ¿Corchados? Pues el estafilococo aureus, el más sencillo, la pregunta es la más sencilla. Entonces, recordar ese tipo de cosas porque les pueden reportar el patógeno. Y eso no hay que olvidarlo y ya lo vieron. Listo. Entonces, respecto a la profilaxis antibiótica, si hay un paciente que tiene un antecedente
de una válvula aórtica protésica, una bioprótesis, y le van a hacer una endoscopia. Hay que darle profilaxis antibiótica, ¿qué dicen? ¿Alguien opina algo? Veo algunos, No, algunos no. Bueno, entonces ese es uno de los cambios de la guía. En general, procedimientos dentales son los que tienen mayor riesgo, claro. Y si el paciente tiene una válvula protésica, claro. O si tiene una cardiopatía anosante de base, pues sí. Pero si el paciente tiene un mitraclip, un triclip, un Amplatzer o demás, podría ser candidato, eso tiene evidencia 2B, sobre todo para las plastias, reparaciones de las válvulas, no necesariamente la válvula protésica. Para procedimientos diferentes a la cavidad oral como endoscopia, colonoscopia, broncoscopia, un procedimiento de ortopedia, también hay evidencia 2B que se puede dar. Se podría dar profilaxis antibiótica y en general no es algo que le vaya a hacer mal los 2 gramos de amoxicilina al paciente, entonces se podría utilizar. Damos doxiciclina, damos clindamicina o macrólidos en los pacientes alérgicos. 40% de los pacientes con alergia a penicilina pueden hacer alergia a cefalosporina. Entonces, tener claro qué población y qué procedimientos, pero eso se está ampliando un poquito. Antes éramos mucho más estrictos y ahora la guía deja como 2B, es decir, podría considerarse en ese tipo de procedimientos que antes decíamos que no. Listo. Diagnósticos, los criterios diagnósticos perfectos, los hemocultivos. Yo no he tenido nunca endocarditis por Coxiella burnetis, siempre es una pregunta de examen. Si ustedes van a hacer TEPS o MIR o lo que quieras, les van a preguntar por ese bicho, pero en la práctica no, casi no lo tenemos. Pues gram negativos y hongos son mucho más raros, pero entonces la pregunta sería, pues no para Nicole, sino para los demás, si ustedes están sospechando una endocarditis, el paciente tiene un soplo o lesión, el eco tiene una vegetación, tiene fiebre y ya le tomaron los cultivos, ¿qué antibiótico empírico le iniciarían a una endocarditis? Wilson está hablando pero tiene el micrófono cerrado. Pues eso depende de la sensibilidad que tienen, ¿no? Pues es que no han salido los cultivos, Wilson, porque los acabaste de tomar hace 30 minutos. Yo Pero el paciente quería, se te puede descompensar mucho. yo le pondré una ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación. Cefalosporina está muy bien, ceftriaxona es una muy buena opción. ¿Alguien opina algo diferente? Pues Entonces, si ese mensaje no, es importante. ¿Qué dices, Will? si es adquirido en la comunidad, sería ampicilina con ceftriaxona, creo que se había mencionado. Sí, y congenta. Sería como las 3 cosas hasta que no sepamos qué es. Que tenemos que cubrir muy bien los estreptococos. En ese caso, adquirido en la comunidad, no sospechamos que tenga un staph resistente. De lo contrario, ¿en qué paciente sospecharíamos un staph resistente? Una válvula protésica temprana. Al paciente le cambiaron la válvula y dentro del primer año, especialmente dentro de los primeros 6 meses, hace la endocarditis. Ahí ya no nos podemos quedar con la ampicilina, con la genta, sino que tendríamos que ponerle banco. Ceftriaxona es una muy buena opción en todos los escenarios, entonces sí, pero se queda corta para los demás cocos, entonces ahí necesitamos combinarlo. Entonces podría ser ampicilina, genta, ceftriaxona como una opción inicial o banco, ceftriaxona si nosotros sospechamos que tengamos un staph resistente. Ese mensaje es importante. En diagnóstico, la mayoría de ecotraesofágico, ¿de acuerdo? Casi siempre ecotraesofágico. Así yo vea en el eco transtorácico vegetaciones, de pronto le hago un transesofágico y le encuentro un absceso perivalvular o tiene vegetaciones en otras válvulas que no vi. Entonces, siempre transesofágico. Es rarísimo que no le hagamos un transesofágico a un paciente que sospechemos de endocarditis o que tenga alta sospecha diagnóstica. ¿De acuerdo? No sé qué preguntas hay adicionales. Esos mensajes me parece que son importantísimos y pues las indicaciones de cirugía hay que tenerlas súper claras. Recuerden que hay cirugía emergente, que hay que hacer en 24 horas, urgente que tenemos hasta 5 días, o cirugía no urgente que es dentro de la hospitalización.
No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Doctor, Nicole mencionó algo del uso de la tomografía, que era mejor que la cardioresonancia, pero no estoy muy segura. Creo ni que dijiste que era para ver la disfunción de la válvula. ¿Qué tanto se usa la tomografía en comparación con la cardioresonancia? Ah, lo que dice la guía es que depende, o sea, si el paciente tiene una válvula protésica, yo preferiría tomar una tomografía porque, digamos, una resonancia vaya a ser como un tipo, no sé cómo decirlo, como un tipo de eco, como interferencia con la señal, no va a hacer que se tome, pues que se lea, digamos, adecuadamente, que se pueda ver bien. Vamos por esa parte. Y pues respecto a las complicaciones, sí dependería. Si yo sospecho algo neurológico, es mejor tomar una resonancia cerebral que tomar un ataque. En general, para pues, independiente de si sospecho que sea isquémica, hemorragia, además. No sé el doctor que quiera agregar. Sí, de acuerdo. Entonces, las válvulas, que son mecánicas, generan mucho artefacto, las biológicas generan menos artefacto, pero igual dificultan la toma correcta de la imagen, entonces es más difícil poder ver. Pero la tomografía nos ofrece una sensibilidad buena para las complicaciones perivalvulares, abscesos perivalvulares, entonces es útil y ya la estamos haciendo cada vez más. En válvulas nativas también. La resonancia la utilizamos menos porque la resolución espacial de la tomografía es muy buena, entonces nos delimita las estructuras anatómicas muy bien, que es lo que queremos, y al cirujano le sirve para el procedimiento. No quiere decir que a todo el mundo sí, pero por ejemplo, si el paciente se le prolongó el PR, hizo un bloqueo de rama, pues eso puede indicar que está haciendo un absceso perivalvular y en la tomografía lo podemos ver y nos ayuda, ¿de acuerdo? Resonancias hacemos cerebrales. Si le hiciéramos resonancia a todos los pacientes, 40% tendrían embolismos cerebrales. Entonces eso no lo hacemos discriminadamente. La guía sugiere que podría hacerse, pero entonces lo hacemos para el que tiene síntomas neurológicos, ¿de acuerdo? En general, aunque uno podría hacerlo de manera indiscriminada, pero no es tan útil. No olvidar el PET scan, que es muy, muy importante. Realmente sospecha de endocarditis de válvula nativa cuando no hay criterios, el traceso no da. Y también lo utilizamos en válvula protésica, pero ahí podría haber algo de inflamación por la cirugía. Pero el PET también es una muy buena opción. Nosotros lo tenemos en fundación y lo utilizamos, ¿de acuerdo? Especialmente cuando hay dudas, el PET también es muy, muy útil. ¿Alguna pregunta adicional? Digamos, para la toma de PEC, si estoy en un escenario no fundación, no similar a fundación. Pues es difícil porque todavía remitirlo. Hay una opción que es la gamografía con leucocitos Mm, marcados, que está más disponible, digamos. La mayoría de hospitales de tercer nivel ya cuentan con esta gamografía, pero la sensibilidad es menor, ¿de acuerdo? Afortunadamente, la mayoría de pacientes tienen diagnóstico con el eco transesofágico y es una prueba que no está disponible en todo lado, no está disponible todos los días, pero casi siempre podemos hacer diagnóstico. Pero pues hay pacientes que tienen un episodio febril, entonces no todo paciente que haga fiebre y tenga una válvula tiene endocarditis. Los hemocultivos nos van a apoyar mucho, pero si la sospecha clínica es alta y el eco transesofágico no me muestra, hacemos el PET y muestra captación en la válvula, una captación que no sea homogénea, sino heterogénea, nos indica que hay presencia de infección ahí. Recordar los algoritmos de la guía es importantísimo. Entonces, hay unos que tienen que memorizar. El algoritmo diagnóstico, la tablita de criterios diagnósticos que dice mayores y menores, que siempre hemos dicho criterios de Duke, ahí están actualizados, es súper importante, es esa que estás mostrando ahí. Tenemos unos algoritmos diagnósticos, el de diagnóstico de sospecha, eco transesofágico, repetirlo si persiste la sospecha, es importantísimo. Y adelante, luego nos lo vimos, que es el algoritmo de tratamiento, esos son los de diagnósticos, perfecto, válvula nativa. Y el de
Eh, cirugía, los criterios quirúrgicos. El de los criterios, voy, vamos. El de los criterios quirúrgicos. ¿Qué paciente vamos a operar? ¿Qué paciente no vamos a operar? Fundamental. Entonces, fíjense, puede ser por el paciente por falla cardíaca que se opere, es decir, puede estar en choque cardiogénico, que es la primera opción, pues toca ya. Si el paciente está en un edema pulmonar porque tiene insuficiencia aórtica severa, tenemos un poquito más de tiempo, pero también es rápido. Y si no, pues no le hacemos. Si tiene infección no controlada, hemocultivos persistentes, fiebre, etcétera, es otra razón para operar. Y los pacientes que tienen alto riesgo de embolismo, que es donde algunas dudas puede haber, es decir, si un paciente tiene una vegetación de 11 milímetros y no ha embolizado, no tiene nada más, que es lo que ustedes ven en color naranja abajo, pues podría considerarse la cirugía, pero no es indispensable. Diferente si el paciente ya embolizó. Si es una ACV, y puede que se presentó con una ACV y tú le encuentras una vegetación de 12, 15 milímetros, pues paciente hay que operarlo porque va a embolizar otra vez y se va a morir. Antes esperaban los cirujanos intervenir porque podía tener sangrado cerebral. Ahora está claro que hay que operar rápidamente. Mientras espera, pues vuelven a embolizar, los pacientes se mueren. Entonces eso no es conveniente. Además que esperar hace que el daño local sea mayor. Compromiso valvular se extiende, se rompen los septums, eso es una catástrofe cuando uno espera. Entonces hay que presionar para que los intervengan rápido. Entonces, ¿por qué se opera? Por falla cardíaca, por infección no controlada o por riesgo de embolismo. Esto es para lado izquierdo, que es donde embolizan. Uno podría operarlas del lado derecho, especialmente si miden más de 20, 25 milímetros, pero no es una razón solamente porque esos émbolos van para el pulmón y se quedan ahí. Entonces, pues el paciente se pone malo, sí, va a ser fiebre, va a ser síntomas respiratorios, pero pues no hace una ACV, como pasa en los izquierdos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vegetación más de 10 milímetros, a pesar de tratamiento antibiótico, pues toca. ¿Cuánto es a pesar de tratamiento antibiótico? En general les damos 10 días, 2 semanas. Y si el paciente tiene una vegetación grande y tiene otra razón de operarse, pues también. Este algoritmo es fundamental. Y la tablita de tratamiento empírico. Luego va a llegar un infectólogo que se las sabe todas y les dice que hay que ponerle rifampicina porque es una válvula que se puso después de 12 meses y puede tener biofilm. Entonces va con banco, ceftriaxona, rifampicina y luego listo. Pero ustedes tienen que saber cómo arrancar la vaina. Toma los cultivos bien ordenaditos, mínimo 2 sets, pero con un solo set no es suficiente. Y arrancando el tratamiento adquirido en la comunidad. Rifampicina, ceftriaxona, pues es una buena opción. O a veces utilizamos pues la agenda también, que a mí no me gusta tanto la agenda, ya no la usamos tanto, pero es que con los estreptococos pues va muy bien, entonces por eso es una opción. Y ya una vez tengamos el bicho, definimos duración y antibiótico, ¿vale? Doctor, una pregunta que ya no estoy muy segura, pero cuando tienen en la aurícula derecha o pues en la región derecha no pueden hacer embolos, seno cavernoso o igual generar deterioro neurológico. Es rarísimo, tendría que haber un embolismo paradójico realmente para que se genere un compromiso del sistema nervioso central. Porque recuerda que el sentido del drenaje venoso es hacia la cava, no inverso. Pero si hay un foramen oval o una CIA y tú tienes una vegetación derecha grande, pues sí, te puede embolizar paradójicamente. Ahí casi siempre se operan es por falla del tratamiento antibiótico o por falla cardíaca, se dañe la válvula tricúspide, entonces nos toca. Esos de endocarditis derechas casi siempre son por un catéter, por un marcapaso, por algo que nosotros metimos ahí, ¿de acuerdo? Casi siempre. Eso es importante, no ocurre de manera espontánea o un paciente que sea usuario de drogas endovenosas también hace más endocarditis derecha. Lo del tema de dispositivos es un tema, yo creo que esa parte, pues que hay que sacar el generador, hay que sacar los cables, eso es complicadísimo. Ahí el PET también puede ser una buena opción, pero creo que es un tema independiente. Eso sería como lo más importante. Creo que esas 4 cositas que repasamos al final son las que hay que saber siempre, ¿vale? Gracias, doctor.
Gracias, Doc, por acompañarnos.